Respira, porque ahora solo estamos tú y yo, y una historia que el tiempo casi había olvidado. Cierra los ojos, escucha el silencio y deja que mis palabras te lleven a un lugar donde el pasado aún susurra. Quédate conmigo hasta el final, porque al final de esta historia hay algo que el tiempo quiere revelarte. El invierno de 1943 había dejado tras de sí un mundo cansado, un mundo que respiraba el humo de sus propias ruinas y que sin embargo aún conservaba una chispa. Una esperanza silenciosa, una promesa de regreso. Y mientras te cuento esta historia, si sientes que quieres seguir viajando conmigo, si deseas seguir escuchando los susurros del tiempo, puedes quedarte, puedes suscribirte para que el próximo relato también te encuentre. Porque al fin y al cabo, las historias solo viven cuando alguien las escucha. Relájate, cierra los ojos, porque mientras Europa temblaba
demasiado